Existen varios mitos con relación al abuso sexual infantil y queremos aclararlos. Va a parecer esto un dúo Pimpinela, pero él va a hacer la parte del mito, las preguntas más frecuentes que se suelen dar con respecto al abuso sexual, y yo voy a dar la respuesta o la realidad. ¿Que me cambie? El primer mito. Los menores pueden evitar los abusos sexuales. Esto solamente es verdad en una minoría de casos. ¿Por qué? Porque los niños no tienen las herramientas para poder defenderse de esas agresiones sexuales, no tienen la información, es un tema del que no se suele hablar, y en la mayoría de los casos están coaccionados por los mayores que siempre le hemos dicho que le tienen que proteger. Siempre se dice a tus mayores respétalos, a tus mayores no le hables así y demás. Entonces, claro, para ellos no conciben que eso pueda ser una agresión y evidentemente no tienen una respuesta adecuada ante eso. Los abusos sexuales solo ocurren en clases sociales desfavorecidas y o niveles sociales socioculturales muy bajos. Como ya ha comentado mi madre, porque yo soy la que había dicho que se enteró a los 18 años, pues como ha comentado mi madre, esa es la idea pintoresca que tenemos, que esto solamente pasa en familias marginales, que viven en guetos. Es verdad que es un ambiente donde se propicia más y que muchas veces pues está en contextos de alcoholismo, drogadicción, pero la pura realidad que hemos vivido y trabajando todos estos años en los grupos es que la mayoría son familias normales y corrientes. O sea que tú mirándolo no podrías decir que nada de esto pase. Es más, suelen ser gente con muchas convicciones religiosas, que suelen abogar, o sea, gente que ni se nos pasaría por la imaginación. Los abusos sexuales son muy poco frecuentes. Los datos hablan que a nivel internacional es un 20% de mujeres y un 10% de hombres que reconocen haber sufrido abusos sexuales. Pero es importante eso, que lo reconocen. O sea, que en el silencio, que es el gran tabú que hay aquí, hay muchos más que no se han pronunciado y evidentemente estos porcentajes serían mucho más elevados. En España, la asociación Save the Children, que está haciendo un trabajo estupendo en todo esto y con los que estamos colaborando y recopilando los datos, habla del 23% de los niños y de las niñas, y el 15% de los niños, lo que significa 1 de cada 4 niñas con las que nos relacionamos y 1 de cada 7 niños. Los abusos sexuales solo se dan en niñas. El abuso sexual se da en ambos sexos. Es verdad que predominantemente se da en niñas, pero en un 20 o un 30% de los casos también se han dicho en niños. Esto también responde a lo que hemos dicho, es de los que se conocen. ¿Por qué? Porque para los varones es un tabú aún más grande de superar el reconocer que han vivido este tipo de experiencias traumáticas sexuales y guardan más el silencio que las niñas. Sin embargo, los menores atendidos por el grupo EICAS, que significa el equipo de evaluación e investigación de los casos de abuso sexual, habla de un porcentaje mucho mayor. Dice que es un 67% de niños y un 33% de niños, que hay una diferencia notable. Los ofensores sexuales son personas inadaptadas socialmente o enfermos psiquiátricos con graves patologías. Esto es lo mismo que comentaba antes. La mayoría responden a un perfil de normalidad, que representan sus funciones, incluso funciones de peso en la sociedad, donde nos movemos y en nuestra experiencia muchos de ellos son catedráticos, son profesores, gente que ocupan posiciones de liderazgo en grupos, no responden tanto en ese perfil, pero lo cierto es que nos resulta más fácil pensar y creer que esas cosas lo hacen monstruos. ¿Por qué? Porque eso sería como muy vistoso y decir, y está mucho más alejado de nosotros. Aquí no puede pasar porque ese tipo de psicópata o de eso no está en nuestro entorno, pero nada más lejos de la realidad. Si ocurre un abuso sexual en nuestro entorno inmediato, lo detectaríamos fácilmente y lo sabríamos inmediatamente. Esto sí que es un gran mito y yo soy el vivo ejemplo de eso, porque hasta los 18 años que no me atreví a hablar con mi madre, y tenemos una relación bastante cercana y de comunicación con toda la familia, ellos no pudieron detectar que nada de esto estaba pasando. Si un menor fuese abusado sexualmente, probablemente lo contaría. Lo cierto es que normalmente no lo contamos por varios motivos. La vergüenza es uno muy importante, porque yo creo que y eso nos lo hemos preguntado muchas veces estando aquí, ¿por qué no lo hemos contado antes? ¿Y por qué nos sentíamos avergonzados?
Y yo creo que como niños, como de la sexualidad no es algo que se haya hablado todavía, tampoco tenemos esos conocimientos, internamente pensamos que si no se habla, debe ser malo. Eso por un lado. Y después también que como tenemos falta de información, eso nos confunde. Y muchas veces, como esto no es un tema que se habla con otros niños, porque yo, y de hecho sabía que mi abuso había pasado a otros niños de mi contexto, nunca me atreví a preguntarle, oye, ¿tú cómo has vivido esto? Fue silencio total. Y yo creo que es porque de una manera lo internalizamos como, a lo mejor esto es lo normal, y a todos los niños de mi edad les suele pasar esto, y entonces no nos pronunciamos al respecto. Los niños no dicen la verdad cuando dicen que han sufrido abusos sexuales, sino que fantasean. Esto sí que se ha contestado por los expertos, que casi nunca los niños mienten espontáneamente sobre esto. Cuando dice espontáneamente, es un matiz muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que en estas batallas, y ahora cada vez más divorcios y separaciones, los padres utilizan a los hijos como algo arrojadizo, y entre muchas cuestiones que se tratan para quedarse con la custodia o tener incluso remuneraciones económicas, influyen en el niño para que digan estos testimonios falsos, pero esto no deja de ser también abuso sobre ellos. Y la verdad es que las víctimas, normalmente, como hemos dicho antes, que nunca se ha hablado sobre ello de sexo, no tienen la capacidad de inventar, porque ni siquiera tienen el vocabulario para referirse a estas actuaciones. Entonces, si un niño habla con una terminología sexual que no es nada apropiada para su edad, no suele mentir sobre eso, o ha sido expuesto a través de pornografía, o lo ha vivido en su experiencia, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante y que nosotros como víctimas lo queremos recalcar. Si un niño os cuenta algo, creedlo. Porque sea lo que haya detrás, ha habido un abuso. No sé si me entendéis. Aunque sea por los padres que lo han manipulado, ha habido un abuso. Bueno, No pasa repito nada. el 9. Recapitulemos. Los cuidadores no ofensores de los menores sexualmente abusados siempre notifican, denuncian el abuso en cuanto lo descubren. Yo creo que esto es una de las cosas que más llama la atención. Porque todo el mundo cuando se pone ahí dice, es que si eso le pasara a mi niño, ¿cómo se puede uno mantener el silencio? Pero lo cierto es que los agresores o las agresores, en porcentaje, el 50% de los padres o madres que no son el agresor, es decir, que conviven con esa situación, pero no cometen la agresión, guardan silencio con respecto a eso, aunque lo sepan. ¿Por qué? Pues muchas veces porque tienen miedo de perder la seguridad familiar o incluso es un mecanismo de poder retener al marido. Claro, eso a nosotros nos hace ver que ellos es verdad que no son los culpables de la agresión, pero sí son corresponsables de que el abuso se perpetúe. Porque es lo mismo que cuando vemos un accidente en carretera y dice omisión de socorro, pues no hay nadie que esté más desvalido y que necesite más ese socorro que el niño, ¿no? Independientemente de lo que mueva a la madre y de lo difícil que puede hacer sus circunstancias, que es verdad que eso lo vemos.